96.5 Guayas y Santa Elena, 98.7 El Oro. Buena compañía para todo el día. La pongo, me entretiene, informado me mantiene. Todas sus canciones desatan emociones. Es buena compañía. Al aire. RTP. Buena compañía. Las opiniones vertidas en el siguiente programa son completa responsabilidad de quienes las emiten. Nuestro siguiente programa es clasificación O, de opinión, y es apto para todo público. Futuro en acción. Porque es necesario que el país escuche desde diferentes ópticas la opinión de expertos en diversos temas del diario vivir. Su espacio de entrevistas y opinión. RTP 96.5 presenta Futuro en Acción con Giovanni Ginata y Doménica Tabacchi. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción, comenzando una nueva semana, nuevamente día lunes, compartiendo la mesa hoy con Doménica Tabacchi, y tenemos hoy como invitado a Juan Javier Gutiérrez Limón, y él ya ha estado con nosotros en el pasado. Él es máster en negocios internacionales por la Universidad de Greenwich de Londres. También tiene un título por la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo, graduado diplomado en gobernabilidad e innovación pública del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. No voy a leer todo su largo currículum, pero vamos a hablar con él hoy sobre Guayaquil Visión 2030. Es muy necesario proyectar a Guayaquil hacia el futuro por toda la problemática, no solo la seguridad, desarrollo económico y todo lo que significa enrumbar a Guayaquil hacia un plan estratégico a futuro. Doménica. Giovanni, buenos días. Qué gusto estar con todos ustedes. Como bien lo decía, Giovanni, no solamente una nueva semana, un día lunes que arranca con todo lo que es siempre el inicio de una nueva semana laboral, sino también un nuevo mes. Ya nos acercamos a finalizar el año con el mes de agosto. Ya uno siente que ese último cuatrimestre se va aún todavía más rápido. Vamos a hablar, como lo mencionaba Giovanni, sobre ese Guayaquil que nos imaginamos en el 2030. Qué mejor que hacerlo con un experto, alguien como Javier Gutiérrez Limongi, ingeniero en ciencias empresariales y que tiene una gran trayectoria analizando, conociendo y estudiando de esta temática. ¿Cómo se imagina usted justamente ese Guayaquil de aquí a ¿cuántos años? 14 años. 14 años más o menos. Que se van así, pues, ¿no? Que se van volando. Lastimosamente, se van demasiado rápido. Primero, muy buenas tardes, Giovanni, Doménica. Qué gusto estar en las cabinas de RTP. Gracias por la invitación. Y creo que es el anhelo de todos los guayaquileños de bien, ¿no? Que definitivamente impulsemos más temas de comercio, que seamos una ciudad abierta, un gobierno abierto en temas municipales, que de alguna manera no solamente veamos que el gobierno central se lleve la película, sino Guayaquil, que ha sido una de las ciudades con mayor proyección en la América Latina. Yo creo que eso hemos perdido y de alguna manera hay que volver a encaminar a que ese progreso, esa libertad y que de alguna manera esa visión de comercio que realmente es el guayaquileño pujante, trabajador, que de alguna manera resolvamos ese camino hacia un futuro, que ese futuro no solamente sea de mente abierta, sino también de proyectos abiertos. Me imagino una Guayaquil pues muy en innovación, que seamos un hub como puerto internacional, que de alguna manera sí venga la inversión extranjera directa, como siempre lo hemos tocado, Giovanni, cuando me has entrevistado, y que de alguna manera se nos ha limitado de alguna forma por ciertos momentos políticos que ha tenido el país, pero creo que es el momento de dar ese paso, de reflexionar de alguna forma que somos muchos más personas que de alguna manera quieren encaminar al país y a Guayaquil hacia ese lado, y bueno, de alguna forma pues generar que ese ingreso, que ese movimiento de capitales sea ejemplo no solamente para el Ecuador, sino para la región latinoamericana. Bueno, Javier, el tema de Guayaquil es preocupante y lo conversábamos antes de iniciar el programa, porque si bien es cierto, pues es la ciudad puerto, la ciudad comercial, la ciudad emprendedora por naturaleza,
y una ciudad exitosa producto del esfuerzo privado en el sentido de muchas líneas de exportación, Así es. la cuna del camarón, del banano, junto con las provincias evidentemente del oro, los ríos y demás. Pero aquí está la mayor parte de la agroexportación, la acuicultura y demás, y eso añade mucho valor a la economía nacional y además ingresan dólares producto de las exportaciones. Pero Guayaquil tiene problemas serios que hay que retomarlos, hay que repotenciar la ciudad, hay que salvar a la ciudad de algunos temas que están pasando. Y yo veo con preocupación de que producto de la inseguridad, producto de muchos factores, Guayaquil se está abandonando. Yo conversaba con un ministro de este gobierno y decía eso, que es una pena que Guayaquil, ciertos pueblos se van abandonando, se mudan hacia las zonas de San Borondón, Aurora, Daula, etcétera, y Guayaquil se va abandonando. Y tú ves por eso tú ves una gran construcción aquí de plazas comerciales, porque muchos comercios cierran en Guayaquil y vienen acá. Me decía un hijo que esta zona bonita que creo que se inauguró, no sé si fue en la época de Nebot, en la época de Cintia Viteri, en la calle Panamá, que fue una muy buena idea. La de idea. Nebot, al final ya de la administración. Que fue un buen concepto, una buena idea que todavía existe, pero me decía que algunos lugares han cerrado y uno que particularmente le gustaba a uno de ellos ya había avisado que este año cerraba. ¿Y a dónde se viene? A un lugar en San Borondón. Entonces, ese abandono no podemos dejarlo pasar. Está bien que se abra en San Borondón, pero ojalá se abra como un segundo lugar, pero no abandonando el de Guayaquil. Y esto hay que retomarlo. Guayaquil, su tema turístico está prácticamente en soletas porque nadie quiere venir de afuera con la mala fama que se ha dado a Guayaquil. Todo eso hay que trabajarlo como ciudad. Sí, y no tener el mismo caso que, por ejemplo, de Detroit en los Estados Unidos. Detroit era una de las ciudades con mayor producción, no solamente en temas automotrices, sino en diferentes temas netamente comercial. Y al momento de todos los estallidos sociales, delincuencia y demás, eso ha hecho que la ciudad prácticamente sea una ciudad que ya nadie quiere vivir. Entonces, no tenemos que repetir modelos así. De alguna forma tenemos que cambiar. Y allí en ese cambio necesitamos también ver qué estamos haciendo mal, porque lamentablemente aquí no queremos ser autocríticos, Giovanni. Y ese es lo lamentable. Cuando empezamos a profundizar un poco más de lo que son las deficiencias de la ciudad, no solamente hablamos de la delincuencia, hablamos también de entender cuál es nuestro rol en este momento como funcionarios públicos en una administración que de alguna forma ha estado sembrada por muchos casos que han habido durante estos tiempos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Más allá de la autocrítica, hay que proponer. No hay que seguir este juego de bochinche y berrinche entre el gobierno central y el gobierno seccional. Hay que salir adelante, sacarnos de la caja de que es que Guayaquil es el botín político del Ecuador, es que Guayaquil es el botín económico del país. Hay que llevar adelante cómo vas a sacar en la vida a más de 2 millones y pico de habitantes que tiene nuestra ciudad, de cómo de alguna forma vas a controlar los focos de delincuencia organizada en la ciudad, de cómo el comercio, no solamente por el tema del puerto marítimo, sino el comercio inclusivo que se está haciendo con tus hermanos que están rodeando la ciudad, que en este caso San Borondón, el Gran Guayaquil, San Borondón, Daule y demás cantones de nuestra provincia, cómo de alguna manera vas a confluir con todo eso para generar mayor productividad en tu ciudad. Entonces creo que estamos lamentablemente limitados ante una cuestión netamente política, pero si damos la vuelta y de alguna manera escuchamos no solamente a los grupos organizados de la sociedad civil, podemos organizarnos también, la Junta Cívica es uno de esos grupos también que tiende a proyectar también buenas propuestas, y también al sector empresarial, porque no hay que dejar de lado realmente el corazón del comercio, no hay que dejar de lado con estas puntas políticas, no, es que estamos en época de elecciones. No, a ver, Guayaquil siempre se ha movido por el comercio y es el corazón del comercio lo que ha originado que de alguna manera desde los años 1800, finales ya 1800, 1900, Guayaquil siempre ha sido el dínamo económico del país. Entonces, aquí hemos pasado, y siempre lo repito, hemos pasado terremotos, pandemias, hemos pasado por muchas vicisitudes, pero el guayaquileño siempre se ha levantado. Entonces, más allá de que exista una guía política en este país, necesitamos mirar a lo que no estamos viendo. Guayaquil puede ser el siguiente Montevideo. Guayaquil puede ser el siguiente Lima, que de alguna manera también tiene mucha diversificación en temas de comercio, pero está en la limitación de nuestra clase política, que lamentablemente no se ha comprometido con la gestión comercial al momento de generar proyectos de innovación, como por ejemplo, lo mencionaba al inicio, hacer un hub tecnológico de Guayaquil.
Aquí solamente vemos la parte urbana, la parte rural no tienen accesibilidad a Internet. Entonces, si visualizamos esas oportunidades, le vamos a facilitar la vida al productor, al comerciante, al agricultor, a todos. De acuerdo, Juan Javier, con lo que usted dice, definitivamente Guayaquil siempre ha sido el motor económico del Ecuador, pero tiene que ir de la mano con este liderazgo político, ¿no? Por más de que el empresario, yo creo que cada vez más se divorcia en un buen término, si es que existe divorcio en buenos términos, de la parte política. Lo ve cada vez más distante, se siente más desmotivado, más descorazonado del quehacer político, ¿no? Que debería de ser lo contrario, porque lo político y lo económico van muy de la mano. Así es. ¿De qué manera podemos recuperar ese, ya no divorcio, sino volvernos a casar con el tema político? Teniendo una mejor relación, y yo siempre la escucho a usted, Doménica, porque usted tiene muy buenas prácticas, usted ha sabido cómo administrar correctamente los recursos de la ciudad, y definitivamente su ejemplo, el ejemplo del abogado Nebot, el ejemplo que fue Febres Cordero, fueron ejemplos a seguir, modelos a seguir, caminos a seguir. El Ecuador tiene la particularidad que a veces nos olvidamos de lo bueno para practicar lo malo y seguimos lo malo para que de alguna manera no es que ha resultado populista y seguimos ese camino para ya de alguna manera seguir estando 4 años más, pero no hemos intentado regresar a lo que realmente funciona. ¿Qué funciona? Funciona la eficiencia en recursos, funciona también la distribución de un modelo que de alguna manera ese modelo que dejó el abogado Nebot con su administración, Doménica, fue un éxito y que de alguna manera tenían menos personal, pero se masificaba en obras y servicios. Entonces, cuando masificas tú una apertura de un convenio público-privado, haces que ese convenio público-privado, inclusive el gobierno nacional, quiera estar dentro de los proyectos en conveniencia internacional. Usted lo practicó con Francia, lo practicaron con algunos países. Sí. Entonces, visualizando esa cooperación internacional, que creo que es la venda en los ojos de muchas de las clases políticas actual, trabajar en conjunto mediante este convenio público-privado hará que de alguna manera, ahora sí, los empresarios quieran conversar con el gobierno nacional. Y ¿sabe qué? Me atrevo, Juan Javier y Giovanni, y los conectados que están con nosotros en este momento, a añadir algo, no solamente a nivel internacional. Guayaquil, en la época en que yo estuve en el municipio, se trabajó con ciertos países del exterior, sino también con ciudades. Yo recuerdo que tuve un convenio cultural, sin costo, sin inversión para el municipio, con el municipio y la vicealcaldía de Quito, cuando eso jamás se hacía, e inclusive eran de otro partido político. Imagínate. Pero teníamos las dos vicealcaldesas, las ganas de servir, las ganas de trabajar, ningún interés económico de por medio, porque yo fui del grupo de las personas que entró a la política a servir y no a servirse, ni a robar, ni a hacer ningún tipo de negocio, sino por el contrario, cosa que lastimosamente hoy no sucede. Sí. No, y además una cosa de orgullo es que, y me consta porque yo he estado vinculado una parte de mi vida al tema de ONGs y de multilaterales y demás. Las multilaterales en esa época que estamos hablando tenían más confianza como para prestarle a la ciudad de Guayaquil que al Ecuador. Así es. Y Guayaquil era considerado un buen sujeto de crédito de la CAF, del BID, del Banco Mundial y demás, y así está pues demostrado en su historia. Y podemos hablar de muchos proyectos que se pueden conseguir a futuro. Por ejemplo, no solamente visualizar la ciudad de alguna manera mucho más convergente en temas ambientales, sino también regresar nuestra mirada al río Guayas. Tanto nos hemos olvidado de alguna forma que el río Guayas es naturalmente una entrada y salida de nuestros productos. No, y hasta para la transportación. Para tanto todo. nos quejamos de la transportación, no ven los políticos, las autoridades de turno, no ven al río Guayas y a otros ríos como un lugar de transporte, un medio de transporte. Y es que no me quiero ir tan lejos. Por ejemplo, en Europa, si uno va a visitar países como Amberes, países como también puertos como en Londres, utilizan al río como una forma de navegación de transporte público. Total. Público. Entonces, aquí no es que se está inventando el agua caliente, no. Aquí ya hay ejemplos que nosotros podemos mirar. Si hay que obtener en este caso, pues inversión internacional, hay multilaterales que lo pueden dar, pero es poner ese granito de arena y decir, vamos a mejorar de alguna manera el enfoque de la ciudad. Yo les mencionaba lo del tema de las ciudades de Quito y Guayaquil cuando yo estuve trabajando en la vicealcaldía, porque también
veo que hay mucho regionalismo Así es. del empresario, sobre todo de las sierras contra la costa, porque los costeños sí buscamos aliados en la sierra, pero la sierra no pasa por la costa para buscar ni profesionales tipo abogados, tipo doctores en jurisprudencia o ingenieros de tal tipo o para tal gremio, sino más bien siempre van hacia la capital. Yo creo que también hay mucho regionalismo en este aspecto de ese Guayaquil 2030, pero no visto desde nosotros, sino visto de otros puntos del país. Sí, hay algo que hay que mejorar y que es notable, algo que definitivamente es el comportamiento hacia donde nosotros queremos construir el país. Creo que es momento, y creo que tenemos que aprender todos, desde el inicio de nuestra casa hasta prácticamente en los colegios, las escuelas, es un tema cultural, el poder darnos la mano como ecuatorianos, que no solamente tengamos que los 18 millones de voluntades se unan para un partido de la selección, sino definitivamente para poder poner en palestra el futuro del país. Y han salido adelante, como le digo, Brasil, que de alguna manera es un país gigantesco y que tiene diversas culturas, han salido adelante en gestiones de negocios inclusivos. Y lógicamente, ver ejemplos, siempre digo, ver ejemplos de que países lo han logrado y sí lo han podido gestionar. Pero hablando de países, y mencionó Juan Javier a Uruguay, mencionaste Montevideo, Sí. pero yo menciono que hace pocos días estuvo aquí el presidente de Paraguay con su esposa, Sí. y yo he estado siguiendo de lejos un poco el tema de Paraguay, y Paraguay ha tenido una visión muy efectiva de convertir a Paraguay en un polo de atracción de inversiones. Así es. Inclusive tiene un modelo fiscal de poder tener residencia fiscal en Paraguay muy conveniente. He visto gente de Europa y de otros países, otros continentes que están migrando su residencia fiscal a Paraguay por lo conveniente y de la oferta. Y tú mencionaste Uruguay, que también tiene sus ventajas fiscales, no hablar de Panamá. Exacto. Y Ecuador no acaba de definirse, que digamos, estamos hablando de Guayaquil, pero digamos dentro del contexto Por la de Guayaquil por la patria, como se dice. El tema es que el Ecuador, el chip mental no lo acaba de redefinir. Tenemos un presidente que viene de una familia muy exitosa empresaria, y que, digamos, ojalá lo dejen empujar más aún el modelo para convertir al Ecuador mucho más en un polo de atracción de inversiones. Él en una reciente entrevista ha manifestado que el Ecuador va mejorando sus cifras de inversiones. Me alegro mucho, pero yo creo que falta mucho por recorrer. Sí, bueno, también dependemos mucho de esas políticas macroeconómicas y que de alguna manera son buenos ejemplos lo que mencionaba Giovanni, porque Panamá, Uruguay, Paraguay están de alguna manera aperturando el mercado hacia esa inversión extranjera directa para que puedan inyectar capital y lógicamente haya progreso, haya dínamo económico, que haya circulación de capitales y lógicamente es lo que uno quiere. Ahora, hay que perder el miedo, eso definitivamente. Yo creo que también nos hemos llegado a pensar de que la sociedad va a rechazar ciertas medidas porque va a ser una catombe pues económica o qué sé yo. Entonces, yo creo que un poco más es salir de esa caja, de ser conformistas en una apertura comercial y de alguna manera inyectar mucho más ese sentido, un poco de pensamiento liberal hacia un país donde efectivamente necesitamos de inversión, necesitamos también de estos beneficios fiscales que de alguna manera reduzcan impuestos y que gestionen temas de apertura. Con ello, tú vas a generar que más inversionistas, más también gestiones internacionales puedan venir al país, pero también motivar a que tu estructura interna pueda dar un movimiento y pueda hacer pues, una productividad mucho más grande. Yo quiero regresar al tema del abandono de la ciudad y no por buscar culpables, pero estos dos temas que salieron en la prensa hace pocos días del cierre del Mercado del Río en el Malecón 2000 y del cierre de Resaca, que es un restaurante que estuvo más de 25 años allí, son síntomas. Y yo creo que la reacción del liderazgo político de la ciudad y el liderazgo también gremial y empresarial no es de buscar culpables, sino decir, bueno, ¿cómo rescatamos a la ciudad? ¿Cómo evitamos que estos cierres se sigan dando? ¿Cómo apuntalar para que estos empresarios se sientan respaldados? No con subsidios, ni mucho menos, pero digamos con un apoyo, con incentivos, con una manera de decir, evitemos los cierres para que la ciudad no se siga abandonando, no se siga perjudicando. Y tiene que haber un plan ciudad, tiene que haber un plan estratégico de ciudad desde la óptica política. Tú no puedes decir, es que la competencia de seguridad no es mía. Está bien, la competencia de seguridad no es tuya, pero tenemos que trabajar entre el gobierno central, los municipios, prefecturas y la sociedad civil para tener un plan estratégico que permita que la ciudad siga adelante. Es que tiene que ser una columna vertebral por
básicamente por dónde tiene que seguir, una hoja de ruta hacia dónde tiene que ir Guayaquil. Si hay focos de inseguridad, hay que atacarlos y hay que sentarse, más allá de las posturas políticas, hay que sentarse. Yo recuerdo tanto, y ahí Doménica usted me podrá decir, el abogado Nebot se sentaba con el señor Correa y además puede ser que hayan tenido sus diferencias políticas, pero por Guayaquil por lo menos había de alguna manera un debate público. Es que es lo que corresponde, ¿no? A uno cuando lo eligen para hacer una dignidad popular, como en el caso de un alcalde, esa es la obligación de uno, pues uno no se va a ir a tener temas personales cuando se tiene que hablar de temas de... Porque Guayaquil no trabaja con una ideología, no se trabaja. Se trabaja que de alguna manera el día a día, con la obra pública, con el tema del alcantarillado, agua potable, lo que se necesita hoy en día. Entonces, si los focos más importantes que están dañando el comercio, que son la falta de seguridad, hay que sentarse a ver qué estrategias se han aplicado en otros países para parar la inseguridad. O sea, tampoco es de inventarnos estado de excepción a cada rato, es de alguna manera sentarnos con técnicos que sean de alguna forma peritos en esta situación y podamos controlar a que los grupos de delincuencia organizada secuestren prácticamente a los emprendedores y los comerciantes. 2, tienes también que visualizar cómo tienes tú y cómo vas a generar ese beneficio hacia el comercio. No solamente quitándoles impuestos, porque vuelto y repito, también tenemos que ver todo el giro de que de alguna manera tiene el gobierno nacional y que tiene también que ver de alguna manera cómo está la salud financiera del Ecuador, pero también ver qué incentivos, no solamente en capacitación a nuestros pequeños productores, sino también dar ese aliciente a cómo el Ecuador puede ser inclusivo entre varias regiones. Y 3, de alguna forma también trabajar en esa internacionalización, trabajar definitivamente en que tienes ventajas competitivas que no tiene Colombia, que no tiene Perú, y que los tratados que estamos ahora de alguna manera atrasados, sí, 24 años, como por ejemplo Perú tiene ya un tratado de libre comercio con Estados Unidos, Colombia también, y que hemos estado retrasados, bueno, empezar de cero y empezar nuevamente a insistir para entrar en los mercados internacionales. Tú has dicho una palabra clave y repito, no solamente es de Guayaquil, pero yo creo que para Guayaquil es aún más importante, y el hecho de que el Ecuador haya tenido un chip mental de no necesariamente ser el más pro apertura. En la época, sobre todo del presidente Correa, no les gustaba mucho el tema de la apertura comercial. Al final se firmó lo del acuerdo con Europa, pero el tema es que el Ecuador le dijo no a lo de Estados Unidos, cuando Colombia y Perú sí firmaron y todo eso. ¿Y a quién perjudica más esa visión de país? A nosotros, a todos. Porque Guayaquil ha sido la ciudad puerto, la ciudad comercial, la ciudad donde estaba concentrado el mayor tema de importaciones. Y eso le perjudica a Guayaquil, y Guayaquil debe de empujar para que esa visión se rescate. Porque al Ecuador, siendo un país pequeño, le conviene una visión de apertura. Así es. Como decías tú en algunos ejemplos, inclusive pequeños países como Singapur no han crecido dándole la vuelta a la espalda al mundo. No. Han crecido porque son abiertos, tienen uno de los aeropuertos más activos del mundo, tienen uno de los puertos marítimos más activos del mundo. En esa visión, esa pequeña isla-país, hoy en día es una potencia. Y definitivamente tienes allí innovación, tienes tecnología, tienes cuestiones que tú dices, voy a invertir ahí porque ahí está la mano de obra calificada. Esa apertura de mente es la que nos falta, y de alguna forma hay que también impulsarnos mediante las universidades, hay que impulsarnos mediante, como te decía, esos convenios público-privados, inyectar mayor conocimiento en nuestra ciudad, inyectar mayor conocimiento en el país e irle perdiendo el miedo a decir, no, es que tenemos una forma de ver otras cosas de manera más ideológica. No, o sea, el comercio no espera, porque todo el mundo necesita producir, todo el mundo espera de alguna manera llevar el pan a su casa, y tenemos que aperturarle posibilidades a la gente, no ser restrictivos, sino que el mercado pueda competir lógicamente entre bienes, servicios y lo que podamos ofrecer. Y a mí me da sana envidia el caso de Singapur, porque es más chiquito, mucho más chiquito que Ecuador, y inclusive en el tema que tú decías de innovación y tecnología, la Universidad de Singapur, yo no sabía, pero un amigo mío, su hijo se está graduando de PhD, y su futura nuera también, de esa universidad, y me dice que está entre las mejores universidades tecnológicas del mundo. Así es. O sea, ese pequeño país ha ido progresando tanto y apostando e invirtiendo hacia el lado correcto, que ya se puede dar el lujo de tener una universidad en el top 100 del mundo. Entonces, que eso el Ecuador está muy lejos todavía, por más que tengamos buenas universidades, la SPOL, la UES, la San Francisco, demás, pero todavía estamos muy lejos de eso. Pero nunca es tarde para poder empezar, y yo creo que
estamos en ese camino. Creo que las universidades que mencionaste, Giovanni, tienen esa perspectiva de expandirse, pero lógicamente hay que seguir impulsando de manera estatal a que puedan aperturarse más programas para que los jóvenes puedan innovar y lógicamente de manera local que existan mayores oportunidades para que los jóvenes puedan probar su conocimiento y lógicamente eso regarse. Como siempre lo he dicho, este tema de ejemplo clústeres que de alguna manera está diversificada entre empresa pública, privada, entre universidades y luego se vuelve prácticamente una oportunidad de empleo para miles, millones de jóvenes a nivel mundial. Entonces hay que tener un poco más de visión y de alguna manera no ser tan restrictivos con nosotros mismos. Bueno, yo creo que vamos a un corte. Sí, nos vamos a un corte comercial 12:29 y volvemos enseguida con Juan Javier Gutiérrez Limongi y a seguir hablando de ese Guayaquil 2030 soñado y ojalá que lo podamos realizar. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con Juan Javier Gutiérrez Limongi, experto en negocios internacionales, y hemos venido hablando sobre una visión para Guayaquil de futuro, Guayaquil del 2030 en adelante, y hemos hablado también de algunos países de ejemplo, hemos hablado del caso de Singapur, lo que pasa en Uruguay, lo que pasa en Paraguay, y ojalá que Ecuador pueda irse alineando con esa visión. Doménica. Bueno, yo quiero pasar ahora a los jóvenes, si hablamos de ese Guayaquil del futuro, de qué manera los jóvenes que nos están sintonizando y que también están un poco apáticos en el tema político, que cada vez más se dedican solamente a sus propias actividades, vemos cada vez más también menos políticos jóvenes involucrados en tratar de sacar adelante la ciudad, provincia o país. ¿De qué manera? ¿De qué manera usted cree, Juan Javier, que deberían de los jóvenes de Guayaquil, porque estamos hablando del Guayaquil 2030, involucrarse? Involucrándose con buenos ejemplos. Realmente la escasez de liderazgos políticos ha sido también culpa de los propios partidos políticos. No han aperturado de alguna forma unas escuelas de formación como antes habían en mi época. Por ahí en algún partido pues hegemónico en el país tenía sus escuelas de formación y que de alguna manera pues se ha visto pues todo esto pues arbitrariamente tomado y ha habido también un descontento no solamente en los jóvenes sino en la colectividad general por el tema político. Creo que es el momento de aperturar que estos espacios, no solamente talleres, temas comerciales, temas de diferentes enfoques puedan tomar, porque hay muchas perspectivas, hay muchos enfoques de jóvenes como yo, que de alguna manera vine de Inglaterra y tenía ese conocimiento de decir, ok, no solamente Ecuador está en el centro del mundo, sino afuera hay muchas más oportunidades que quiero que otros jóvenes también entiendan, porque tal vez el estar solamente encerrado no nos permite de alguna manera tener una apertura más hacia los mercados internacionales, hacia oportunidades internacionales. Creo que depende también de esa motivación personal. Yo creo que a lo largo de toda mi carrera profesional y no solamente profesional como activista social y político, he tenido la oportunidad de poder apoyar y empujar, pero es una cuestión personal también de motivar a que otras personas lo puedan hacer. Creo que más allá de los números, que tenemos números negativos en temas en pleno empleo y todavía también de cómo los jóvenes manejan su creatividad, nos hemos dedicado más a darle espacio a las redes sociales, al TikTok, y no de alguna manera concretar proyectos no solamente por la ciudad sino por el país. Pero creo que es momento de impulsar, y creo que también, como te decía en el bloque anterior, Doménica y Giovanni, tenemos que impulsar a que de alguna manera la academia se involucre mucho más, que los padres de familia, la sociedad se involucren mucho más en qué estamos viendo como sociedad, y que no solamente estos modismos negativos que han partido prácticamente el alma de poder confiar en una clase política sea también un aliciente para volver a recuperar, que la gente pues organizada, la sociedad civil en general pueda pues aportar con proyectos, con ideas, y que esas nuevas ideas salgan a un polo de desarrollo más que necesita la ciudad. Pero y hablando de los jóvenes, como menciona Doménica, un tema que hay que rescatar es el hecho de que hay demasiados jóvenes que se están metiendo en Guayaquil en las bandas.
Sí. O sea, hay que buscar la manera de crear incentivos, de crear una visión, que puedan tener un proyecto personal distinto, donde puedan decir, sí puedo salir adelante por mi propio esfuerzo, de manera honesta, y no tener que ver como única opción meterse a las bandas, donde ahí tú vas a acabar es o muerto o preso o quién sabe cómo, ¿no? Es que para ello también es que no solamente es dar microcréditos, como siempre digo, no es solamente dar dinero, es también capacitarlos y hacerles entender que la vida cuesta y que de alguna manera, lamentablemente, como la sociedad se ha vuelto o se ha ido hacia lo más fácil, no solamente en rédito económico, sino también en estilo de vida, y han visto todos estos modelos como de alguna forma muy alcanzables, han hecho que prácticamente los jóvenes digan, a ese camino voy a ir. Yo creo que nuestra tarea como sociedad, no solamente como ecuatorianos, sino como guayaquileños, es motivar a que más jóvenes lleguen a entender tal vez lo complejo que pueda llegar a ser estar en una cárcel, que definitivamente inculcar de una forma mucho más educada hacia la productividad, hacia el progreso, hacia una visión mucho más abierta, hacia una cuestión liberal. Y por ende, yo creo que aparte de las técnicas en educación que tienen que hacer, lógicamente también depende mucho de ese sentido de agremiación, de la sociedad civil, como te decía anteriormente, y de algunas organizaciones también motivar a que los jóvenes encuentren un motivo de motivación, vale la redundancia, motivarse para generar lógicamente que esos incentivos en productividad, en empleo, existan esas oportunidades y no vayan a lo indebido. Doménica. No, oyendo un poco también el tema del empresariado, ¿no? Que es importante, lo comentamos al inicio, y el empresariado también tiene que ser un aliado estratégico, ¿no? Así es. También la academia, de qué manera también levantar un poco esas voces ahora, que se unan. La Junta Cívica en Guayaquil está haciendo un gran esfuerzo por volver a hacer lo que fue en su momento, y ahora más que nunca, porque tal vez la Junta Cívica perdió un poco de fuerza o de poder, de protagonismo, porque la ciudad estaba muy bien enrumbada, pero ahora que estamos así como que no sabemos ni para dónde ir, tal vez la academia, la fuerza cívica, el empresariado que tiene esa responsabilidad solidaria con la ciudad, también de qué manera pueden aportar. Es un tema de voluntad, tienen que sentarse. Aquí yo creo que lo más importante no solamente es educarse como colectivo, sino también sentarse a proponer. Hay muchas propuestas y no te diría, yo solamente tengo propuestas, hay muchos jóvenes que han regresado al país y que tienen muchísimas propuestas más que yo. Entonces yo creo que es el momento de escuchar, que el sector empresarial, las cámaras productivas, las cámaras de producción empiecen a innovar mediante la escucha activa de talentos jóvenes que puedan llevar a Guayaquil hacia esa visión 2030 o esa visión 2050, dependiendo de cómo estos nuevos momentos, estos nuevos tiempos que tiene la implementación de la inteligencia artificial y que tenemos ya algunas herramientas digitales importantes, puedan llegar a crear ideas para Guayaquil y para el Ecuador. Y de alguna manera el sentarnos a conversar, podemos tener diferencias ideológicas, regionales, como quieras llamarlo, pero definitivamente si nos sentamos a conversar por el favor de los 18 millones de ecuatorianos, por el favor de Guayaquil, que mucho lo necesita, podemos lograr cambios espectacularmente aliados hacia ese progreso que todos queremos. Entonces, creo que es un poco de tiempo, hay que darnos tiempo también para escucharnos y para validar también que esas ideas puedan ser empujadas o por el gobierno o por el gobierno seccional. Pero también dependemos mucho, y ahí ya le quito la responsabilidad a las asociaciones y lógicamente a las gremiaciones, porque depende también de la voluntad de quienes nos gobiernen. O sea, la voluntad política sí es importante para poder hacer que las cosas pasen. Y eso es lo que de alguna manera tenemos que impulsar en nuestra sociedad y lógicamente en quienes nos gobiernan. Claro, y es difícil porque hay este desinterés, esta apatía, esta desconfianza por parte de la ciudadanía. Entonces también es como que
los empresarios o los ciudadanos comunes dicen, yo también ya aporto, ya pago con mis impuestos, ya pago con mis obligaciones, ya hago, soy generador de empleo, ya que el Estado haga lo suyo, el Estado, el gobierno en todos sus estamentos, no solamente el Así gobierno es. local, sino el gobierno nacional. Y así es, o sea, y si hay voluntad política, y creo que eso, hay muchos legisladores que he visto que no tienen esa voluntad de poder sentarse con el contrario, porque yo creo que una sociedad es mucho más ilustrada cuando hay un debate de altura. Cuando hay un debate que se debate comercio, que se debate productividad, que se debate leyes que favorezcan a los ciudadanos, que se debatan seguridad, y que no estemos en este dime y direte que no le funciona a nadie, porque eso es pérdida de tiempo y dinero para el ciudadano. Políticos y pérdida de votos, Y que es lo que más les interesa, porque a los políticos eso es lo que les interesa. Pues, desgastamos en nuestra sociedad y quiere seguimos saber de las aumentando el rechazo popular sobre estas personas. Entonces hay que cambiar, y de alguna manera el cambio significa también dignificar que ellos están sentados, me refiero a asambleístas, concejales, alcaldes, prefectos, están sentados mediante la voluntad popular de la gente. La gente quiere obras, servicios y de alguna manera también leyes que lo faculten a generar una mejor calidad de vida para ellos y su familia. Basado en esa misión que usted decía al inicio de la entrevista, Doménica, con el servicio, porque así se trabaja en política, con servicio, lograremos que este país se levante. Pero yo lo que veo ahí es que en el sentido de lo que pasa hoy en día en Guayaquil, yo creo que el mantenimiento de ciertas obras, de obras públicas, de caminos, o sea, de mantener las calles o de ampliar la red de alcantarillado, eso sigue pues por la inercia del buen trabajo que se hizo anteriormente. Pero a Guayaquil le falta más, y es esa visión de a dónde quiero llegar como ciudad, de entender bien las fuerzas buenas y malas que están presionando a la ciudad en este momento y de los correctivos que tienen que darse antes de que sea demasiado tarde. Vuelvo a tocar el ejemplo, digamos, del turismo. El otro día hace unos meses estuve en Quito en un matrimonio y me regresé a Guayaquil el domingo, siendo pues en el terminal doméstico, con sana envidia veía full de extranjeros el terminal doméstico porque se iban a Galápagos, se iban a Cuenca, de Quito. Y en cambio tú vas al terminal doméstico de aquí y tú lo que ves es ecuatorianos que están básicamente entre Guayaquil y Quito. Sí. Entonces se veía pues una dinámica muy distinta. Así es. Que Guayaquil no está captando. Desde los aviones, tú preguntas en un avión cuando vienes del extranjero y ves a los extranjeros que están viajando contigo y tú les preguntas, ¿y a dónde van? Y uno espera Guayaquil, y te dicen, no, Galápagos, no, Quito, no, Ambato, Cuenca. Bueno, Cuenca ahora que ha también tomado también una perspectiva importante. Totalmente. Y eso va también de la mano con el tema cultural. ¿Por qué Cuenca es un destino preferido para los turistas? Local. Porque no solamente inyectan el turismo local, sino también tienen una manera diferente de ver de manera inclusiva de cómo los ciudadanos puedan trabajar independientemente de sus diferencias políticas. Yo creo que aquí no es que Cuenca es el Atenas del Ecuador o Europa del Ecuador. No. O sea, aquí hay una forma de ver las cuestiones culturales que tal vez la estamos desestimando de una manera en donde tenemos que aperturar más la mente. Y yo creo que esa apertura más es también darle un incentivo también al turismo, darle un incentivo no solamente, como te decía anteriormente, al pequeño, mediano, gran productor, sino también tener esa cultura de debate. Y yo creo que aquí hay que, como te decía, perder el miedo a proponer y sentarnos a proponer, debatir y de alguna forma también ver cómo todos los puntos que tal vez son deficiencias se pueden fortalecer. Así tú promueves que exista turismo interno, promueves también que exista mayor diversificación de capital humano en otras provincias del país y lógicamente llama la atención a que venga inversión extranjera directa, vuelvo y repito eso porque es importante tener ese talento hacia lógicamente la gestión internacional. Yo recuerdo que en una época se proyectaba la ciudad como un imán para el turismo de convenciones empresariales y en general de convenciones. Eso ahí Gloria Gallardo hizo un extraordinario labor desde el municipio de Guayaquil. Pero eso no sé, yo no sé si será producto de la inseguridad o después de la pandemia, pero me da la impresión, también, no tengo las cifras, que eso se ha reducido sustancialmente. Y lo vemos palpablemente cuando usted va a 7, 8 de la noche y ya no hay mucho movimiento en el centro de la ciudad y que usted veía a las familias de alguna manera recorrer el Malecón 2000 y que tenías tú hasta 11 de la noche, 12 de la noche, pues veías todavía a las familias converger dentro de este espacio y que lamentablemente ha ganado terreno la delincuencia
y ya no muchos quieren de alguna manera exponerse ante los peligros que tiene lamentablemente la ciudad. Entonces todo eso nos hace pensar, a ver, si estamos haciendo mal las cosas, hay que empezar a enmendar la situación, no ganarle, no dejarnos ganar el terreno por ni la delincuencia organizada ni por los mandos políticos. Y yo entiendo también que muchas de las personas sienten miedo al poder, como te decía, o presentar una idea o también presentar una queja, pero creo que es también el momento de empoderar a que el ciudadano conozca. Yo lo digo siempre, que conozca primero hacia dónde va el comercio, qué nosotros estamos comerciando. Por ejemplo, hablan mucho de convenios o tratados de comercio con otros países, pero el ciudadano, ¿qué conoce de aquello? ¿Qué tiene que conocer? ¿Cómo le beneficia eso a él? ¿Con qué come? No solamente con comercio exterior va a comer realmente con lo que se aplique en temas de política pública. Y aquí también, cómo el guayaquileño visualiza su vida, que de alguna manera o se queda en su casa retraído por la inseguridad o de alguna forma sale adelante y es empujante en las necesidades o en la visión que él tiene. Yo creo que hay que tomar lo segundo, hay que tomar esa visión mucho más ahí está la clave, amplia. yo creo, porque digamos como ciudadanos, como guayaquileños, no podemos sentarnos a llorar en la casa y quedarnos encerrados. A Guayaquil hay que levantarla, hay que levantarla producto del esfuerzo. Guayaquil tiene una larga historia de sobrevivir inclusive los incendios, ¿no? Sí, claro, incendios, azotados por incendios, piratas. Todo esto de aquí, Guayaquil siguió levantando. Terremotos. Ahora es otro reto más para la ciudad, pero hay que levantarse de este. Y tenemos también que ser valientes, así como Doménica en su momento ya tuvo la decisión de tomar y participar de alguna manera como elección dentro de una elección popular. Asimismo, guayaquileños valientes que de alguna manera son resilientes, hay que también poner nuestro intelecto y nuestras ideas a favor de la ciudad. Creo que es el momento de hacerlo. Y hablando de cosas buenas, yo tengo la oportunidad de participar en algunas reuniones de una red de ONGs que hay aquí en Guayaquil. Y he conocido gente maravillosa que hace cosas maravillosas en los barrios más complicados de Guayaquil. En emprendimiento, en labor social, en muchas cosas. Es decir, hay gente muy valiosa. El otro día fui inclusive me invitaron para hacer jurado, digamos, de un tema de proyectos, y yo veía las exposiciones de estas personas y me quedé impresionado con su forma de explicarlo, con la calidad de los proyectos, con todo. O sea, hay gente muy valiosa en la ciudad, aún en barrios muy complicados a nivel de seguridad. Pero que no quieren dar el paso a lo público, a lo político. Claro. Porque le tienen miedo, y lo mismo pasa, por ejemplo, con los comités barriales o con los líderes barriales y comunitarios que de alguna manera no tienen los recursos que pueda tener alguien de algún partido político, pero hacen un muy buen trabajo de base. Es que con cambiar la vida de una persona tú ya estás aportando. Exactamente. Esa es la idea. Volvemos también al servicio. El servicio social que tú ayudas a la gente no es simplemente postearlo en redes sociales y hacerte TikToker del momento. No. Es realmente hacer que cosas pasen, que exista la obra, pero también que exista el servicio visible para todos los guayaquileños. Javier, nos quedan, ¿qué? 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Y no me quiero despedir de los radioescuchas y los conectados sin hablar un poco de la tecnología, que es una de las armas importantes, de los brazos ejecutores que tienen hoy en día empresarios, organizaciones nacionales, internacionales, políticos y demás. ¿Qué factor de la inteligencia artificial se debe de aplicar concretamente para salir a ese modelo de Guayaquil 2030 que hemos conversado? Bueno, definitivamente la inteligencia artificial es muy macro y de alguna manera nos ha dado líneas de cómo poder manejar una ciudad. Lo hablaba, por ejemplo, el tema de la movilidad, tener diversas técnicas de movilidad, no solamente para que aliviemos un poco el tránsito, también tener esta perspectiva de cómo de alguna manera puede confluir el tránsito en diferentes partes de la ciudad. Lo hablaba también de un tema netamente de gestión directamente con el río, converge lógicamente esta ruta y accesibilidad a poder impartir en este tema de tecnología, y lógicamente ver cómo de alguna manera podemos ser recursivos y tener los recursos tecnológicos a la mano. Creo que es importante destacar también de que podemos ser una sociedad pues muy tecnológica, pero como te digo, esas brechas de desigualdad que tenemos hoy hay que reducirlas. Hay que tener una tarea compartida entre el Estado, entre el gobierno seccional y lógicamente la ciudadanía, porque con esa línea perfecta podemos hacer que ideas nuevas puedan venir, qué sé yo, en algún momento podamos ser un Silicon Valley, ¿por qué no? Pero de alguna manera, si esa es la meta, trabajar en que los desarrolladores tecnológicos de software que puedan implementar aquí sus soluciones en el país y en la ciudad pueda generarse. Yo conozco gente graduada de la SPOL, jóvenes, bueno, algunos ya están menos jóvenes, pero que han salido de la SPOL y han logrado poner compañías tecnológicas, pero que lamentablemente se han tenido que asilar fuera del Ecuador y no en el Ecuador.
y están vendiendo en México sus servicios tecnológicos y en Brasil y en otros países y no fueron bien acogidos Así es. por el Guayaquil o por el Ecuador. La idea sería acogerlos aquí Y que no existe esa tengan que buscar cultura. las compañías afuera. Y que existe esa cultura de tecnología porque de alguna forma se van porque no hay beneficios, se van porque de alguna manera se sienten pues desplazados, y hay que inculcar a que la sociedad pueda entender que esta es la nueva visión. Hacia allá vamos, hacia la tecnología, hacia que de alguna manera, estuve hace un par de semanas en Miami, existan los carros que ya no tienen conductor. O sea, Esos robots que te van llevando que parece que estuvieron... ver una cultura distinta y aperturarnos a que sí se puede dar ese ejemplo aquí en el país. No, y como tú mencionas el tema académico, yo creo que sí, y mencionábamos, digamos, el ejemplo de Singapur, no estamos en ese nivel, pero sí partimos de una base importante. Así O sea, es. ya hay cosas importantes en la ciudad. Además, los sectores ganadores de la exportación, como el ejemplo del camarón. El camarón ha desarrollado tecnología propia que se correcto. exporta. Correcto. Entonces, podemos sobre eso construir una base tecnológica que el Ecuador pueda exportar. Y definitivamente está en esa base poner todos los proyectos que se puedan dar concatenadamente a futuro para que exista mayor productividad en el país. Esa tiene que ser la visión. Hacia allá tiene que ir el progreso. Hacia allá tiene que ir también la visión de la gente. Educarse, autoeducarse para llegar a crear más innovación y el desarrollo que más lo necesita Guayaquil y lógicamente el Ecuador entero. Bueno, Juan Javier, muchísimas gracias. Gracias, Doménica, A por ti estar también. con nosotros el día de Gracias. hoy. Gracias a todos ustedes por atendernos. Que tengan una buena tarde. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.